Bienvenido, bienvenida a otra etapa de la Ruta Alternativa. Mi nombre es Tania Palomo. Y hoy traemos una herramienta muy poderosa para alcanzar tu mejor versión. Y además lo vamos a hacer de la mano de una invitada muy especial. Yo soy Espe Salguero y nos encanta tenerte aquí. Hoy en la Ruta Alternativa tenemos el placer de recibir a una mujer que es muy especial para nosotras. Se llama Margarita Bátimo. Y Margarita es formadora, coach, mentora, apasionada por la educación, el autoconocimiento y el potencial humano. Pero para nosotras, además de todo eso, es alguien que nos ha marcado profundamente nuestro camino personal y el de nuestra familia incluso. Nosotras hicimos con ella el curso Genius y no solo lo vivimos como un proceso transformador, sino que lo compartimos con las personas que más queremos y que nos importan. Es por eso que lo que provoca Margarita es que te conecta contigo, te reta, te despierta y te acompaña todo desde el amor y desde la claridad. Tiene una formación científica como bióloga y una etapa profesional en laboratorios de investigación y demás, pero su vocación la llevó a dedicarse a lo que verdaderamente la mueve: ayudar a las personas a conocerse, a crecer y a vivir con propósito, que de eso hablamos mucho aquí. Margarita vive actualmente en Málaga desde hace 2 años con su pareja Teo y un inseparable compañero de camino que es su perrito Arrow, ¿no? Un pointer, lleno de energía. Ama la lectura, la naturaleza, los vinos, los viajes, la buena comida, que buen gusto tiene, y sobre todo el tiempo de calidad en familia. Su mayor deseo es claro y poderoso: cambiar el mundo. Su secreto para lograrlo: no dejar de hacer bien las cosas. Hoy charlamos con ella sobre el talento, esencia, propósito y cómo vivir en coherencia con lo que somos. Un episodio que sabemos que va a ser emocionante y apasionante porque cuando Margarita está, pasan cosas bonitas. Bienvenida, Margarita. Muchísimas gracias, qué guay esta presentación. Me he emocionado ya, muy bien. Estoy súper feliz de estar aquí y gracias por haberme invitado porque sé que compartiremos una experiencia bellísima y estáis en mi corazón desde el primer día, así que gracias por invitarme. Fantástico. Gracias a ti. Margarita, bienvenida a la Ruta Alternativa. Estoy encantadísima de que estés aquí por todo lo que nos une. Y tú encarnas mejor que nadie casi lo que es salirse del guión, porque tú traías una ruta como muy trazada y de repente estás aquí en España haciendo algo totalmente distinto. ¿Cómo se ha dado esa circunstancia? ¿Cómo has llegado a hacer lo que estás haciendo ahora? Ok, yo descubrí todo lo que es el método de estudio, este tema de la educación, porque por primera fui una alumna de este curso. La verdad que hice el curso cuando era pequeña, a raíz de un montón de estrés que yo vivía estudiando. Y me ayudó muchísimo, me ayudó bastante. Tengo que decir que en aquella temporada la disciplina no era mi mejor amiga, entonces he sido un poco montaña rusa también en aplicar las herramientas y entre mi adolescencia y las cosas de la vida se ha complicado el proceso, pero mi hermana había hecho este curso y para ayudarme me lo aconsejó y fue la única vez donde esta empresa dio este curso en el sur Italia, porque yo soy de allí. Y me encantó desde el primer momento, pero yo tenía la cabeza ya, ¿cómo puedo decirlo?, súper amueblada del hecho que en mi vida yo tenía que ser científica o médica, tenía que hacer algo así porque quería ayudar mucho a la gente. Y empecé con esto, empecé con mis estudios, quería entrar en medicina, intenté el test y no entré, hice biología sanitaria para poder hacer medicina después y al final me encantó el tema de la investigación y empecé así, pero siempre sentía que faltaba algo. Yo pienso que la ciencia me ha ayudado muchísimo a entender un montón de cosas de nosotros, pero un laboratorio te aleja mucho del mundo real, de lo que es verdad, estar a contacto con las personas y tener esta sonrisa, esta emoción que vive estando con la gente. Y después de empezar mi máster y estando mucho tiempo en laboratorios, pensé que el miedo que yo tenía a veces de poder hacer daño a las personas, no haciendo bien las cosas, era quizá también la riqueza más grande que tenía porque siempre habría intentado hacer la cosa correcta. Entonces yo elegí que quería estar con la gente, el curso me había encantado, la educación me encantaba y aquel año volví a hacer el curso para repetirlo, para refrescar todo y lo apliqué en mi máster y salí del curso y entendí que había una manera diferente de ayudar a la gente,
que era estar al lado de la gente y ayudarla a sentirse capaz, sentirse a la altura, sentirse fuerte, poderosa, con su mente. Y que había muchísimas cosas que tú de ti podías cambiar haciendo esto, trabajando profundamente en ti. Y elegí entrar en el mundo de la educación. Empecé a formarme con la empresa y me apasioné a esto. Me apasioné a acompañar a la gente a mejorarse estando al lado de la persona. Qué valiente. Sí, y qué suerte tenemos de que tomara esa decisión, porque gracias a eso te cruzaste en nuestro camino. Sí, sí. Vale, a veces tomar una ruta alternativa, que aquí hablamos mucho de eso, desde fuera se puede ver como algo, te estás volviendo loca. Y uno tiene una sensación y está viviendo algo dentro, sin embargo, en fuera pasa otra cosa. ¿Cómo se lleva eso, el convivir con explicar fuera lo que está pasando dentro y qué es lo que más te costó soltar? ¿Qué fue quizás lo que hubo que romper, la barrera a sobrepasar? Me encanta esta pregunta porque la verdad es que desde hace mucho tiempo no pienso en este momento. Para mí el cambio de trabajo, ¿no? de ruta, fue algo que al comienzo yo llevé muy mal. ¿Por qué? Porque primero tenía como en mi mente una ruta ya elegida. Entonces a veces cuando te ocurre algo que es diferente respecto a lo que siempre has imaginado para ti, quizás la primera sensación es la decepción o el miedo, el decir ¿qué me ha pasado? ¿No? Me estoy volviendo loca, sí. ¿Qué ocurre? Y fue primero importante para mí aceptar que había algo diferente que yo podía hacer y que igualmente tenía valor. Eso fue algo súper importante. Y sin embargo fue lo que me llevó en la primera temporada a vivir más las emociones fue quizá el hacer paz con la aprobación. Yo me recuerdo perfectamente que cuando elegí, yo estaba terminando el máster, me faltaban 6 asignaturas para terminarlo, un máster donde se entraba con un test, y fue importante, ¿no? el camino para llegar allí. Y pensé, y ahora tiro todo, ¿no? Tiro toda la basura y cambio drásticamente esto. Y me acuerdo que llamé a mi madre, que siempre fue súper importante para mí, y mi madre me dijo, Margarita, ¿pero qué dices? Ma esto es lo que siempre hemos soñado. Hemos trabajado tanto para conseguir esto. Y la primera emoción que sentí es, voy a crearle una delusión súper grande, ¿no? Voy a decepcionar, Sí, ¿no? voy a decepcionarla mucho. Y mis amigas me dicen, Margue, pero ¿por qué de repente cambias? ¿Qué te ha pasado? Y quizá también por mi educación siempre ha sido, haz un trabajo, tengas una seguridad económica, la familia y todo, y cuando tú de repente cambias y ya ves que quizá esta seguridad llegará en más años respecto a lo que habías pensado, que hay incertidumbre, sí. Porque montarse una empresa, como sabéis, conlleva muchísimas cosas que yo he descubierto en el proceso, ¿no? En aquel momento no tenía ni idea de lo que significaba convertirme en una empresaria, no tenía ni idea. Entonces, esta falta de conocimiento en el momento, un sentido de falta de aprobación por parte de mis seres queridos, y todo han sido cosas que me han parado muchísimo, me han hecho también perder en algunos momentos la ilusión del sueño que yo tenía, y son cosas con las cuales yo he tenido que, no sé, hacer paz de alguna manera, y también entender que cuanto más es fuerte para ti, cuanto pesa más la opinión de quien está fuera de ti, más llega el momento de trabajar en ti misma. Porque esto ha sido el primer momento de mi vida donde yo he tenido que enfrentarme a esto, pero ha habido muchísimos. ¿No? Si lo pensáis, todo el mundo también que entra en contacto con tu empresa tiene un prejuicio, tiene una opinión, sí. Tiene algo. Y a veces aquella etiqueta que a veces las personas te ponen, si tú no has trabajado en ti misma y tiene claro cuáles son tus valores, hacia dónde quieres ir, estas cosas siempre pesarán mucho. Total. Y durante un tiempo he luchado con esto. He luchado y la cosa que he tenido que dejar ir ha sido el no querer tener el bien, lo estás haciendo bien, no te preocupes, sí, yo te apoyo, ma decirme, ok, haré que todo el mundo entienda que esto es lo mejor para mí.
Qué bueno. que conlleva un tiempo. Total. Y ha conllevado un tiempo. Hoy mi madre es la persona que antes de los cursos me dice qué guay, marcarás un montón la diferencia a las personas, ayuda a todos estos chicos, seguro que le vas a encantar. Es la primera que me llama al final del curso, ¿cómo ha ido? ¿Te has emocionado? ¿Ha ido bien? La gente contenta. Entonces después esas personas se convierten en tus mejores fans, ¿no? Pero en el proceso yo pienso que el amor que la gente siente hacia ti a veces le empuja a quererte proteger. Yeah. Proteger de un posible fracaso, de cosas que quizás no van bien. Y mi madre ha hecho toda la vida esto. Y aquel cambio, que para ella era también algo diferente porque estaba acostumbrada a aquellos pensamientos que os he comentado antes, ha sido la cosa que he tenido que aprender a gestionar. He dejado ir esta parte pequeña mía de sentirme siempre que lo estaba haciendo bien y que todo el mundo me decía, ok, bravo. Y pensar que la cosa más importante era llegar a mirarme al espejo y decir, estoy orgullosa de mí, volviendo atrás lo haría otra vez. Y volviendo atrás yo lo haría otra vez. Qué bueno. Cambiaría muchas cosas y mejoraría, porque me parece absurdo, ¿sabéis? La gente que dice, no, volviendo atrás lo haría igual. Es que, no, yo me ahorraría un montón de cosas, ¿ok? ¿No? Pero sí, volvería a tomar esta decisión no obstante todo. Sí. Además, antes hablábamos en otros capítulos de la ruta alternativa y lo que hemos comentado varias veces, que cuando uno toma una ruta siempre hay un proceso de, bueno, hay veces que la gente lo llama tocar fondo, de pronto verse en una encrucijada importante, de vivir un proceso de duelo, de soltar algo y dejar atrás, y que siempre se sale de una etapa así de forma diferente. Entonces, hay algo que te transforma y te convierte, no en una persona al completo diferente, pero sí algo que te hace ser alguien diferente. Tú notas, quizás también no lo has comentado, pasé de ser una persona que buscaba mucho la aceptación en el entorno, el que me aceptaran, a una persona donde no le daba tanta importancia a eso, entendiendo que yo debía sentirme satisfecha con lo que yo viera frente al espejo y lo que hacía, ¿no? Sí, sí, Quizá. sí. Me ha hecho crecer mucho. Pienso que esto hace crecer un poco a todo el mundo. Quizá ir fuera del esquema, salir mucho de tu zona de confort, al final es crecimiento. Sí. Y sí, fue propio así, como acabas de decirlo tú. Fue algo que me convirtió para mí en una mejor persona, mejor no porque quien necesita la aprobación no es bueno, mejor porque me ha dado la posibilidad de ver esto, de ver que había esto en mí y elegir si lo quería o no. Cuando tú puedes elegir, eres libre. Sí. Cuando no eres consciente, al final es ser esclavo de una cultura, de unos hábitos, de una educación que has tenido y que pero no has comprado de verdad. Totalmente, te has dejado llevar. Pero me parece muy interesante esa vara de medir, de decir, me miro al espejo y si volviera atrás lo volvería a hacer, volvería a tomar la decisión. Me parece muy interesante. De hecho, se me ha venido a la cabeza nosotras, yo si volviera atrás, volvería a tomar la misma decisión. Pero no todo igual, como no, ya dices. haría muchas Ya un cosas, poquito claro. más. Pero es una muy buena forma de medirse cuando ya llevas un tiempo recorrido y decir, oye, ya estoy aquí, volvería y lo volvería a hacer. Me parece muy interesante. Y a mí incluso por entrar en materia me parece súper bonito porque hay mucha gente que se va a ver identificada con tu historia y para eso queremos traer gente diferente, para diferentes perspectivas de cómo la viví. Y tú nombras mucho a tu familia. O sea, la influencia que tuvo tu familia en esa decisión. Y me parece súper bonito, incluso me emociona un poco porque sé que la forma en la que tú te has hecho empresaria y a través de la herramienta que tú a día de hoy pones a disposición de la gente, ha involucrado mucho a tu familia. Entonces, yo que tengo la enorme suerte de conocer a personas de tu familia, incluso algunas de forma más cercana y otros, pues, haberlo visto en el entorno formativo que ofrecéis, he sentido una fuerte admiración de cómo habéis hecho eso, también parte del desarrollo en vuestra relación familiar, o sea, y de lo bonito que es. Entonces, me parece que ha sido de una altura que no sé si sois conscientes de haber llevado el emprendimiento, el desarrollo personal y conjugar uno de los valores más importantes como es la familia, que puedan ir todos de la mano y aunque haya un momento donde hay un desajuste o un ajuste a no lo entiendo, dejar que las cosas respiren, trabajar uno sobre su desarrollo, confiar en el proceso y después no hay que elegir
hay que ver la forma de volver al punto de encuentro, ¿no? Sí. Me encanta, qué bonito. De hecho, Genius se presenta realmente como un método de estudio y es eso, pero hay muchísimas cosas más. Explícanos realmente en qué consiste Genius. Sí, Curso Genius por definición es el primer curso internacional que imparte un método de estudio que tiene más de 1000 testimonios certificados cada año. Es decir, que es una nueva manera de estudiar que aprovecha muchísimo de la característica de cada uno de nosotros. Y es mucho más simplemente porque la repercusión que el curso puede tener en tu vida son infinitas y pueden ser increíblemente positivas. Y es una manera revolucionaria porque pienso que hoy es muy típico pensar en la experiencia, ¿no? Sí. Banalmente, si tú vas a la peluquería, hoy no es más te plancho el pelo, es tú entras y hay un olor y hay el momento del masaje y hay todo esto, ¿no? Y creo que Curso Genius, desde el primer momento, una cosa que ha hecho es dar un buenísimo servicio añadiéndole una grandísima experiencia humana. Porque, como sabéis, dentro del curso hay algunas partes de motivación, Total. que es una parte muy pequeña respecto al curso, ¿no? Pero es una parte sin duda súper importante, porque te permite de crear un tipo de mentalidad de una persona que quiere conseguir objetivos en su vida. Todo el mundo dice que quiere conseguir cosas, pocas veces estamos dispuestos a aceptar todo lo que conlleva el camino hacia esta cosa. Entonces, Curso Genius tiene como objetivo volver a encender la inteligencia de las personas. Y inteligencia significa leer dentro las cosas. Entonces, leer dentro el libro, el texto, leer dentro una fórmula de mates, ¿no? Leer en el sentido de estudio, ¿no? Didáctico, y también leerse un poquito más dentro y entender que quizás algunos estrés que tú vives relacionados al estudio, algunos límites que sientes tener con los idiomas y esto, tienen una parte dentro que es pensamiento sobre ti mismo, de no sentirte a la altura, capaz, quizá nunca te has dado una referencia diferente respecto a esto, has tardado muchísimo para sacarte este idioma, sacarte esta carrera y claro, dudas un montón de ti. Entonces nace para crear una grandísima caja de herramientas que cada persona, como sabéis, desde los 14 años hasta cuando una persona tenga ganas de aprender, ¿vale? Siempre, para que nunca en tu vida sientas incapacidad. Eso es. De no poder hacer algunas cosas. Y pienso que cuando pones un montón de herramientas aquí, de verdad son poquísimas las cosas que no puedes hacer en tu vida. Cuando después juntos a añadir herramientas aquí, lo pones también dentro de ti, y que es un amplificador grandísimo de resultados. Sí. De hecho, hay muchas etiquetas que tenemos, porque al final en la sociedad que vivimos suelen etiquetarnos un montón. ¿Y cómo desmontamos esas etiquetas, que son las que nos impiden precisamente pues, crecer o crecer más rápido? Sé que esto es un vuelo muy grande, pero un par de tips o 3 de cosas a tener en cuenta para tú desprenderte de esas etiquetas. Primero identificarlas, saber identificarlas y luego poder desprenderte de ellas. Vale, si estamos hablando del área de estudio, por ejemplo, ahora quizás voy a caer mal, pero sin duda hacer el curso Genius. Esta es una grandísima manera para, ¿no? Para quitar la etiqueta. Pero pienso muchísimo en sentir que para cada cosa tú tienes un antídoto. Vale. Es decir, que si tienes una dificultad, entender que esta dificultad no nace porque tú no tienes la habilidad, ma porque todavía no has aprendido cómo hacerlo. Fantástico. Yo pienso que esta es la primera base. Cuando tú entiendes esto, claro, te das la posibilidad de aprender. Segundo es encontrar a alguien que te acompañe en el proceso. Es decir, una de las cosas que más me ha enseñado la formación o mi mentora es, si quieres conseguir el resultado que alguien ha conseguido, pregunta a esta persona cómo lo ha hecho. Entonces, si hay una persona a tu alrededor que ha conseguido el mismo resultado, o en este caso ves una persona que aprende muy bien, el ser humilde y decir, hay algo que todavía no conozco, ¿no? Y porque siempre se dice que uno tiene que ser humilde en la preparación y arrogante en la performance, ¿no? Muy bien, esa. Y lo creo totalmente. Después, una vez aprendido esta herramienta, tú podrás
comerte el mundo, Sí. pero allí hay que tener humildad y cuestionarse un momento y decir, ok, aprendo esto y después voy adelante. Pienso que estas dos cosas son súper importantes y creer en el proceso. En un mundo como este, donde queremos todo ya, hay veces donde el proceso hacia el aprendizaje se convierte en la temporada peor, cuando en realidad en el proceso están escondidos un montón de secretos Sí. de cómo las cosas podemos hacerlas y hacerlas bien. Entonces, estas tres cosas pienso que pueden ser súper útiles. Sí. Además, a mí me encanta, yo he hecho el curso Genius y lo voy a repetir porque me encanta y todas las veces que pueda lo voy a repetir. Y es no solamente identificar las etiquetas sobre ti y darte la oportunidad de quitártelas y de buscar la forma en la que entender algo que quizá el sistema como venía enseñándotela no era, sino que hay algo más allá, porque todo va a ir más allá, que es también empezar a educar a los jóvenes en que no las pongan, en entender que igual que las mías eran erróneas, no debo crearlas, ni compartir, ni hacer megáfono de las que quizás tienen otros, porque estoy diciendo tonterías, igual que he descubierto que en mí era una tontería y que no tiene sentido. Después hay algo que creo que se da en todos los jóvenes y todos los adolescentes, y seguro que también hay mucha gente que nos escucha que tiene jóvenes o los propios jóvenes que estamos viviendo en el camino, de pensar o escuchar padres de mi hijo no sirve para estudiar o ya no sé qué hacer con él. Y el hijo también vivir la frustración de las expectativas que hay sobre él y él mismo llegar a hacer discursos sobre sí mismo de yo es que para eso no valgo, no, eso es otra gente, yo no soy de ese tipo que dedica ahora a estudiar. ¿Crees que esto puede ser útil para ellos, incluso en esa mezcla de rebeldía y de ya no solo de etiquetas? Esto es un tema importantísimo porque, y también un poco delicado, por así decirlo, porque yo todavía no soy madre, ¿vale? Entonces, claro, no puedo quizá experimentar completamente la emoción que vive un padre viendo a su hijo tener algunas dificultades en el estudio, pero sí que lo veo todos los meses desde hace años. Entonces yo entiendo las dos partes. Entiendo el hijo que recibe una frase, un comentario y que ve en esto una verdad y que empieza a actuar justo en relación a esto. Ok, yo no soy la persona buena en el estudio, entonces empiezo a trabajar. Yo no soy buena con los idiomas, no pasa nada, me quedaré aquí, no voy en el extranjero, ¿no? Entonces, como dar razón a esta cosa. Por otro lado, empatizo muchísimo con un padre que a veces siente de haberlo dado todo, de haberlo hecho todo y que no sabe más cómo hacer esto. Hay veces donde aquel comentario del quizá mejor para ti es algo de trabajo, trabajar, algo práctico, es una manera para decir a su hijo, te quiero mucho y no quiero que tú continúes a vivir frustración. Entonces hacemos una cosa más fácil, ¿sabes? Para quitarle un peso. Sí. Y, darle una salida, ¿no? Exacto, darle una salida y que no sea el machacarte continuamente la autoestima diciéndote eso no me sale, pero mira a mi amigo que sí, que lo consigue, porque esto también, esta comparación se crea muchísimo en los estudios. Sí. Yo creo que hay diferentes visiones que podemos tener. La primera cosa, pienso que un padre, no obstante vive en casa con su hijo, ve solamente una parte del estudio de su hijo. Hoy es muy típico tener padres que trabajan y que vuelven tarde a casa. Una cosa muy típica, justo hablaba con mi marido también, es tú vuelves a casa y ves, llegas a las 6, quizá tu hijo empieza a estudiar a las 4 y le encuentras merendar. Después de una semana llega la nota y no ha aprobado. Entonces tú dices, tienes que echarle más horas, probablemente no has estudiado bastante. ¿Por qué? Porque creas un conjunto de momentos donde lo has visto, el descansar, el momento con la Play o el momento de la tele, el momento con el móvil. Quizá él ha estudiado 5 horas antes, pero tú has llegado en aquel momento. Y esto te lleva a tener un pensamiento que es, tendrías que echarle más ganas, más horas y todo. Yo era un estudiante que estudiaba 7-8 horas al día y mi nota no superaba el 7. Tú dices, es una buena nota, pero después de haber estudiado 8 horas al día, todos los días, lo que tú sientes de querer o merecer es un 10. Y cuando no lo consigues, esto te afecta muchísimo. Si a mí me hubieran dicho, hacemos cambio, te doy 1 hora de estudio para llegar al mismo 7, yo te hubiera dicho sí.
Sí, Total. porque yo tuve que dejar el vóley, salía menos con mis amigos y todo. Entonces, claro, si tú das esa oportunidad a tu hijo de decir, ok, tengo una herramienta para hacer este cambio, sería algo increíble. Y también un padre se sentiría más tranquilo, porque le está dando una herramienta para la vida. Muchas discusiones en casas nacen a raíz de esto. Muchos momentos críticos de adolescencia, también de universitarios, ahora no hay más una edad para eso. Veo también padres que estudian al lado del hijo todo el día. Hay madres que reducen los horarios de trabajo para poder estudiar con los hijos. Y este es un precio que paga tanto el niño que se siente incapaz de hacer algo solo, y esto no le dará más independencia y más un gran sentido de capacidad, y tanto un trabajo más para la mamá que quizá en su vida ha hecho otras cosas y hoy se convierte en un docente. Y es difícil allí quitarle la cara de tu madre y ponerle la cara del profe y hacer que no te afecte él aquí, ¿no? Tienes que mejorarlo. Entonces, hay un montón de cosas. Creo que los padres deberían en algunos momentos, sin duda, hacer un paso atrás, sí, como para la reforma de mi casa y para comprar una casa llamaría a vosotras, quizá para ayudarme con el estudio, llamar un experto de método de estudio, y tanto por un hijo dejar de juzgar tanto las maneras que los padres tienen de educar, también en el estudio, porque siempre hacen lo mejor que pueden con lo que saben y con lo que tienen. A veces no es suficiente. Exacto. Y es por eso que hemos creado también el curso Genius. Además, venimos arrastrando, porque la generación, o sea, los padres vienen también de una generación donde sus propios padres no le enseñaron una técnica de estudio. Entonces, ellos aprendieron, incluso dependiendo de qué generación, a base de golpes. Después llega la siguiente generación, que es un poco más amable, ya no hay golpes, pero sigue sin saber cómo. Y desde la amabilidad intenta explicarte, bueno, pues subraya, te hace un mapa. A veces, si no, hemos tenido un profesor más venido arriba que ha dicho, voy a hacer un mapa conceptual, voy a explicar cómo se hace. Pero realmente ni eso está adaptado al alumno para ver cómo él comprende mejor las cosas, porque todos somos diferentes, ni después, por mucha intencionalidad que haya del padre en te voy a ayudar, las herramientas que él tiene no son las adecuadas. De hecho, me parece súper interesante porque hay una parte del curso de Genius, sobre todo cuando son menores, que los padres están invitados a asistir. Y soy consciente, porque yo misma he hecho el curso, en el que ha habido muchos padres que se han sentado al lado mía, porque a lo mejor todos eran más jóvenes, y han dicho, si yo hubiera sabido esto, yo misma he dicho, si yo hubiera sabido esto. O sea, hay un descubrimiento que es como un eureka. Y para mí fue un fin de semana nada más, y que en un fin de semana te puedas ahorrar horas de estudio, incluso años, porque hay veces que incluso enfocamos la carrera equivocada, porque no me he identificado mi talento, no he identificado lo que se me da bien, solamente que llevo la inercia y me meto a sufrir lo siguiente. Y oye, cuando descubres que puedes tener un método con el que no sufrir, con el que disfrutar del aprendizaje, que ese disfrute te lleva a tu mejor versión y te puede hacer, no sé, ¿cuántos idiomas hablas tú, Margarita? Yo hablo 3. 3 idiomas. Y te estamos escuchando en español, que sabemos que es nuestro idioma, como los demás sean igual, o sea, es absolutamente una herramienta tremendamente útil. Y esto, entre otras muchas cosas que puedas ir añadiendo solamente por entender cómo se funciona. O sea, y ahí evitamos frustraciones de los padres, de los hijos, que después tu hijo, por lo que sea, decide no estudiar o tomar el camino de, mira, no pasa nada, pero también como padre yo te he dado la herramienta y la vas a usar en cualquier otra cosa de la vida, porque la vida es un aprendizaje continuo. Totalmente. Sí, sí. Yo tengo padres que, vosotros sabéis, salen del curso más motivados, ¿no?, de los hijos. Tengo padres que acompañan a sus hijos y en esta primera parte, que es el fin de semana, el domingo dice, Margarita, yo quiero un tutor, quiero un seguimiento. No, yo me apunto al curso. He tenido padres que después de mucho tiempo han visto en el curso una herramienta increíble para sacarse la oposición que tanto deseaban. He visto gente quitarse la espinilla, ¿no?, allí del idioma, del inglés. He visto chicos a veces también un poquito arrastrados, ¿no?, por parte de los padres, que después pienso que al final, por la posibilidad que te da el curso de querer al final apuntarte o no, es muy difícil que una persona llegue arrastrada. Sí. Quizá llega desmotivada, que lo entiendo, pero no arrastrada, y este chico el domingo del curso tiene ganas de estudiar, sí. Que tú dices gana y estudiar en la misma frase, ¿cuándo? ¿No? Esto es imposible, y es así muchísimo.
Padres también a veces un poco escépticos, ¿no? Porque a veces una persona se encuentra a hacer mucha inversión en el tema de la formación para él o para su hijo, entonces está casi un poco desmotivado diciendo, vamos a ver si el curso número X que no me dará resultado, si es por fin la clave del éxito. Y como todas las cosas, pienso que hay un 50-50. Porque a veces cuando la gente nos ve también hacer ejercicio de memorización y todo eso para dar demostraciones, piensan esto como la varita mágica, el milagro. Y yo digo siempre, ojalá supiera hacer milagros en mi vida, ¿no? Porque sería increíble, pero es práctica, ¿vale? Con un grandísimo método que tiene su base científica, su respaldo y todo, y personas dedicadas que te acompañan hasta que tú no consigas los resultados. Y de verdad que es increíble ver un público tan heterogéneo en el mismo curso, que se lo pasa bien, que cada uno se lleva cosas muy importantes, que es súper capaz, que aprende súper rápido y todo el mundo lo puede utilizar muchísimo. Total. Que ríes, que lloras, Sí. ocurren muchas cosas. Ocurren muchas cosas. No vamos a desvelar. Pero es cierto que uno de los resultados más llamativos es que cuando sales del curso, o sea, eres capaz de memorizar casi que 100 números y palabras en cuestión de minutos, que es lo más llamativo. Pero detrás hay muchas más cosas. ¿Para qué sirve realmente? ¿Qué se está entrenando realmente cuando entrenamos esa capacidad? Claro, mira, esta pregunta me encanta porque es una cosa típica que las personas me preguntan cuando yo le hago la demostración. Una típica que se ve del curso es una persona que aprende un montón de números, una serie numérica súper larga, solamente leyendo una vez y en pocos segundos. Y yo siempre digo, ¿sí, ¿sabes para qué sirve esto? Y la gente me dice, no, ¿para qué? Para nada. Y la gente flipa y dice, no, ¿cómo para nada? Quiero comprar tu curso y después me dice que esto no sirve. Y le digo, sí, porque realmente en tu vida probablemente no aprenderás nunca tantos números seguidos. Le hago algún ejemplo, si fueran fórmulas, fechas históricas, sí, claro, te ayudaría. Pero realmente esto te hace entender que si yo te hubiera puesto esta hoja con 50 dígitos y te hubiera dicho, apréndelo, y te vuelvo a interrogar, me lo dice perfecto, probablemente tu primera respuesta hubiera sido, no, esto no lo puedo hacer. O quizá dame un mes, pero no sé si vuelvo sabiéndolo bien y recordándolo. Es decir, que lo que tú entiendes es que hay una posibilidad de convertir muchas cosas que ves imposible para ti en posibles. Hay un nivel de habilidad o capacidad al cual tú todavía no has llegado, pero que está allí, al cual tú puedes llegar. Hay algo que tú piensas de la persona que lo hace y te dice, qué inteligente, qué crack, qué guay, me parece una persona extraordinaria, que después cuando lo haces tú, claro, ahí te toca pensarlo también de ti esto. Y cuando piensas que lo puede hacer otro es muchísimo más fácil, pero cuando ves que lo puedes hacer tú es muchísimo más sorprendente. Entonces es esta la verdadera clave. Y después el saber que allí detrás hay concentración, hay gestión del estrés, hay lectura rápida, hay memoria a largo plazo, hay un montón de habilidades que en el estudio te sirven. Porque es verdad lo que tú dices, el sistema educativo no te enseña. Tu padre te dice, mira, a mí me ha funcionado esto, hazlo, ¿no? Pero cada uno funciona como un ordenador. Y cada ordenador tiene su sistema operativo. Y muchas veces también si es tu hijo o tu hija, no tiene tu sistema operativo, como tú no tenías el sistema operativo de tu padre o tu madre. Entonces la personalización está allí, en entender tus estilos cognitivos, las inteligencias múltiples, hacer un trabajo profundo para sentir también cómodo haciéndolo. Porque si no, esto se convierte en, con todo el amor del mundo, la pastilla que tomas para bajar peso sin estrés, comiendo hamburguesas todo el día. Que imposible. No es real y no funciona y no existe una dieta igual para todo el mundo, igual con el método. ¿Cómo podemos cambiar el estudiar bajo presión y hacerlo bajo pasión? ¿Cómo podemos cambiar la emoción de cuando nos ponemos a estudiar y a tener que aprender algo? Convirtiendo el estudio en una cosa que es fácil para ti. Todas las cosas que más nos generan presión son las cosas que nosotros intentamos posponer. Si lo pensáis, es muy típico, tengo una situación con una persona, una conversación pendiente allí importante, ¿cuándo la hago? Nunca. Nunca, ¿vale? O más tarde posible, ¿vale? O cuando ya no queda otra.
Igual con el estudio. Mm. Es una actividad que si tú pudieras elegirla entre las tantas actividades más increíbles de la vida, no la elegirías, ¿vale? Pero si se convirtiera en una cosa que tú dices, la sé hacer, me sale bien, vamos, ¿cuánto tardamos en hacer algo que sabemos hacer que no sale bien? Nada. Al revés, la cosa que te lleva a posponer es que lo has hecho tantas veces, no te ha salido como querías, entonces dices, ¿para qué? ¿No? Sí. Porque el estudiante estudia el último día o la semana antes del examen. Por eso. Porque quizá una vez se ha puesto el primer día, ha llegado el día número 30 y no se acordaba, y dice, pero todos esos 30 días he estado allí. Entonces, ¿sabes qué? Ley del mínimo esfuerzo. El día de antes. Porque quizá no tiene recuerdo a largo plazo, o porque no está entendiendo el texto, entonces, ¿sabes? Lo memorizo y ya está, porque hoy el examen se ha convertido en el fin último más importante, que es aprobar, cuando en realidad siempre ha sido un medio. Total. Para comprobar qué tal tu preparación, añadimos algo, ¿no? Cuando esto se convierte en el fin, se convierte en aquella cosa que quieres hacer en el último momento, el más tarde posible, sobre todo si el proceso es malo, o sea, te conlleva a pasártelo mal, vivir emociones malas. Yo hago siempre el ejemplo del... Yo conozco muchos chicos, lo hago sobre todo con los chicos, que le encanta mucho el fútbol, ¿no? Probablemente os habrá pasado de conocer padres que dicen, mira, nunca quiero abrir el libro, nunca quiero estudiar, tengo un hijo vago, ¿vale? Pero el mismo hijo después, el domingo, se levanta a las 5 de la mañana para ir a jugar en el pueblo que está, tú sabes dónde, ¿vale? Y puede jugar hasta las 11 de la noche. Y digo, ¿estamos seguros que este niño sea vago? ¿No? Porque ser vago es un ser, cioè proprio su persona. Quizá hace el vago y lo hace con el estudio. ¿Por qué? Porque si se sintiera tan fuerte y capaz como cuando jugaba fútbol, mira que se pondría a estudiar el primer día. Lo haría, como primera cosa, y después ya está. Entonces, para dejar de posponer y todo, la única cosa es sentirte fuerte en aquella cosa y que tú hayas entendido perfectamente cómo llegar a aquel resultado, que es una cosa que se llama sensibilidad metacognitiva, es decir, que tú entiendas bien cuál es el proceso para llegar. Cuando sabes cómo llegar, allí está hecho. Si lo piensas, cuando tú sabes el recorrido, el camino, conoces ya la calle para llegar a aquel sitio, tú sales justito de casa, ¿no? Y llegas. Cuando no, a veces sales una hora antes y llegas tarde igualmente. Porque estás estresado y dices, quizás si lo encontraré llegaré a tiempo y todo, ¿no? Entonces, cuando tú sabes cómo llegar de A a B, lo harás y lo harás en el tiempo correcto. Totalmente. Nosotras tenemos una amiga que claro, compartimos la experiencia lleno y después vivieron ellas allí y, bueno, pues son mellizas. Y son tremendamente inteligentes, niñas súper responsables, súper aplicadas, hicieron el curso lleno y de pronto descubrieron cómo aplicar lo que tú dices. Si tengo que dedicar 5 horas, a mis 8, a mis 10, porque ya son de 10, las dedico, pero si las puedo hacer en una, pues fantástico. Y nos contaba su madre que a partir de Jenny empezar a aplicarlo junto a la tutora tal, terminaron la época de exámenes y una tarde dijeron, nos vamos a poner a estudiar. Y le dijo, pero si habéis acabado de terminar los exámenes. Ya, pero para el siguiente trimestre. O sea, era como un, dice... disfrutan tanto, se han encontrado una herramienta que les es útil y ya estaban empezando a preparar los siguientes temarios porque era algo que le alimentaba, era como ya le hemos cogido el truco, así es fácil y vamos trabajando sobre eso. Entonces me parece, yo cuando me lo decía digo, no están bien, y decía, no, desde luego, digo yo, ¿cómo ha podido dar con algo? Pero facilita mucho. Y después es verdad que algo que vive en ella y seguramente mucha gente también se identifique, es que la forma del sistema educativo no siempre es facilitadora al conocimiento. Y ellas mismas han llegado a decir, si nosotros con esta herramienta hay veces que es difícil que te pongan este sistema de evaluación, si no la tienes, es muy poco probable. O sea, porque lo que me están pidiendo no es útil, pero es totalmente necesario para que me den, para que me validen. Entonces, oye, pues si te buscas una herramienta, un atajo en el que eres capaz de tener la habilidad de memorizar algo, aunque no vaya a tener mucho sentido, pero ahora mismo
te da ese truco para poder salir de eso y tú en lo que realmente tienes que adquirir un conocimiento vayas fresca y vayas con comodidad y no le cojas aversión a todo, sino solamente una parte que dices tengo una solución para esta parte, pero lo demás soy capaz de disfrutarlo. Al final también te ayuda a eso. Oye, hay asignaturas más potentes, menos potentes, tienen que salir todas, tengo una herramienta para la que quizás me cuesta más y la otra además he aprendido a disfrutarlo. Entonces tenemos ahí una conjugación ideal. Sí, sí. Sí, sobre eso, mientras hablabas he pensado en varias cosas. Primero, que tú le has dado una oportunidad grandísima porque has ayudado muchísimo estas dos chicas y su mamá a sentir que con el curso le ha hecho un regalo grandísimo y le ha dado una herramienta para toda la vida, y es la primera vez que ella ha visto a sus hijas no estresadas, no agobiadas, el poder tener tiempo libre, que con la edad, que muy jóvenes, es absurdo ver un niño de edad de 15, 16 años, un chico de esta edad que está 10 horas estudiando después de las clases y todo, y que es increíble, porque después llegarás a tu posición, a tu carrera, y allí ¿qué hacemos? ¿No? Por cómo van las cosas ahora. Entonces le has hecho un regalo increíble, pero tú vives constantemente en la contribución, entonces esto es lo que hacéis las dos. Pero una cosa que he pensado es, realmente, como sabéis, el método tiene diferentes fases y casi siempre ahora en el método tradicional una cosa que empuja mucho es memorizar. Todo tienes que memorizar. ¿Por qué? Porque hay mucho examen a test. Entonces te piden el dato específico y todo. Después, ¿cuánto eso lo necesitarás en tu trabajo? Muy poco, pero te lo piden. Y pienso que también, si el sistema educativo lleva años así, tendrá también su sentido de alguna manera, ¿no? Porque si no, su sentido un poco raro, pero sí. Entonces, tú igualmente aquella cosa la tienes que hacer. Es decir, no puedes estar en el juego de la vida y no jugar con las reglas de la vida. Es esto. Entonces, tú el examen de test lo tienes que hacer, pero una cosa súper guay es que no tienes que sacrificar toda la otra parte bellísima del aprendizaje, que es comprender, que es utilizar la parte visual, la parte emocional, asociar conceptos, saber relacionar informaciones, concentrarte, pasarlo bien, entrar en un estado que se llama estado alfa de máxima concentración durante el estudio. Entonces, cuando tú haces esto, tú puedes aprobar la asignatura porque le contesta bien al texto, pero lo que te llevas del temario es muchísimo más, porque lo has puesto dentro de ti. Y si no, te pasa la típica persona que le hace la pregunta y se queda en blanco porque dice, espera, esto me lo había aprendido de otra manera, ¿no? O a veces me pasa muchísimo que una persona se encuentre a tener que explicar algo a alguien para que esta persona lo entienda en su entrevista de trabajo. Es decir, que lleva, no sé, 25 años estudiando y siempre la única cosa que ha hecho ha sido compararse con una hoja. Este cambio es brutal. Y si tú no tienes una base de comprensión lectora, de elaboración de conocimiento, de habla, de comunicación, tu primera entrevista de trabajo es una pesadilla. Y no te sabrás de alguna manera vender. Porque lo que vendes no es contestar un examen a test, es todo lo que tienes aquí y cómo lo sabes manejar y trabajar. Entonces, esto es importantísimo. Es verdad lo que tú dices de, me da la manera para rápidamente conseguir esto, y no es un atajo para el vago, mas es un atajo para quien dice, mira, en mi vida yo quiero dar valor a todo mi tiempo, entonces si una cosa antes la hacía en 5 horas, hoy la puedo hacer con la misma calidad en una. Maravilla. Exacto. Es un superpoder, ¿eh? Nosotros cuando salimos de Genius decimos, esto es un superpoder. Si es que si lo hubiéramos aprendido en nuestra época de estudio sería maravilloso. Y nos ha cambiado. Y nos ha cambiado nuestra vida. Una barbaridad. Sí, sí. Más Sí, en casa tenemos muchas pizarras, sobre todo en la zona del despacho, que yo creo que la señora que viene a ayudarnos a limpiar está siempre tenéis ahí un montón de cosas. Y son mapas mentales que nos ayudan mucho a organizar el día, a ser más productiva, eficiente. Y sobre todo a veces también es a desestresar en la mente para poder tener un orden y decir, sé la consecución de todo, sé cómo sacar partido. Pero bueno, aquí quizás no nos capta mucha gente porque no entienda de lo que estamos hablando, pero bueno, que es muy útil y muy funcional. Pero en Genius también habláis mucho del cuerpo, del cuidado, del entorno, de cómo nos hablamos, la forma en la que nos comunicamos. ¿Qué tiene que ver todo esto con aprender? Buenísima pregunta. Como sabemos, nuestro cuerpo influye muchísimo sobre nuestro nivel de energía, ¿no? Esto se sabe
desde la información básica. Sí. Por esto la gente entrena siempre más, por esto la gente se apasiona siempre más al tema de la alimentación, porque es algo importante. Nosotros no entramos en esta área, pero sí decimos que el dónde estudias, el dónde trabajas, tú tener un alto nivel de energía, evidentemente impacta muchísimo sobre la calidad de tu estudio. Entonces, esto es un hecho, está científicamente comprobado que el cuerpo es una dínamo y se recarga moviéndose. Entonces, no podemos esperar que una persona esté 7 horas sentado estudiando sin pausas y que esto funcione. Es imposible. El cuerpo necesita recargarse, el cerebro necesita sus pausas, se llama la curva de la concentración, que tiene tiempos específicos. Entonces, es importante medir cuánto tiempo tu cerebro puede y entender también si hay alguna cosa más de un déficit de atención, una hiperactividad, y que son características en el estudio que necesitan adaptar el método. O si una persona es siempre acostumbrada a hacer deporte, tú no lo puedes hacer sentar allí 4 horas, que se lo va a pasar súper mal. Entonces está en esto la personalización y el tema del cuerpo. La comunicación y todo es un poco relacionada a lo que hemos dicho antes, es decir, los prejuicios que tú puedes tener sobre tus capacidades y también los juicios que tú has creado a raíz de algunos resultados que no han ido bien. A mí me ha pasado muchísimo de encontrar opositores que ya decían, mira, las he intentado todas, basta. Ya significa que esto no es lo mío, que no he nacido para hacer eso. Y es una pena, porque no es quien nace para esto, no. Hay quien está dispuesto a coger las herramientas para crear la circunstancia. No existen las personas inteligentes y no inteligentes. Existen personas con X capacidades. Y esta X capacidad siempre se puede mejorar. Pero también, si no haces nada, el desuso también empeora, ¿no? Entonces pierdes algunas habilidades que puedes tener. Entonces, el tener pensamientos positivos sobre ti, y no hablo de happy flower, todo es perfecto, yo me puedo aprender todo en un instante, ¿no? Porque esto sería imposible, pero el sentirse en él la posibilidad de poderlo hacer y de hablarte bien antes de empezar una tarea. El mindset es algo ahora súper conocido. Hay personas, hay deportistas que trabajan y tienen profesionales que cuidan muchísimo su diálogo, su comunicación cuando están solos, porque esto influye muchísimo sobre cómo saldrá todo. El estudio es una performance y también esto influye. Hay muchas personas que saben un montón de cosas, se ponen delante del público y pierden un montón de eficacia. ¿Y por qué esto? Porque cuando están allí delante se estarán también diciendo cosas. Ahora me voy a quedar en blanco, ahora me voy a olvidar, y si esto no le gusta, o tiene la persona que está mirando y quizás está pensando en sus cosas y tú piensas que te esté mirando mal. ¿Pero por qué? Porque no has subido tu nivel de autoestima y entonces el hablarse bien y sobre todo respaldar esta comunicación con objetivos logrados es la cosa más importante, porque si no después somos los flipados, ¿no? Puedo todo, pero no he hecho nada. Entonces, tampoco eso. Entonces, cuando hablamos de comunicación, hablamos de esto, de entrar en el círculo virtuoso del tengo pensamientos de posibilidad hacia mí, por esto, esto está creando un tipo de energía en mí, esta energía me permitirá hacer acciones útiles para el resultado y evidentemente el resultado será o mejor del anterior o igual o lo que justo quería, pero nunca peor de lo que yo pensaba, si tú has llevado todo así, este círculo de resultados, por darle un nombre. Entonces creo que es esto y también la comunicación, evidentemente, con quien pasas más tiempo, porque hay muchos estudiantes que pasan mucho tiempo en casa, o hay profesionales que están en un ambiente de trabajo que a veces no han conseguido crear un ambiente de trabajo tan positivo, tan bueno para ellos, entonces el sentirse constantemente bajo juicio o crítica o que sientas que su trabajo no venga valorado, también esto influye mucho sobre la vez siguiente con qué actitud te pondrás a hacer esta cosa. Vosotros sabéis que el curso es un curso de 67 horas repartidas para que una persona no lo viva pesado, no la típico de todos los días tengo que estar allí, y 4 horas son de motivación en el estudio, de psicología del aprendizaje. Si vosotros habláis con los alumnos, seguramente muchos te dirán, la parte que más me ha encantado
Y tú dices, ¿cómo? 4 horas sobre 67, pero ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque allí por la primera vez he experimentado un nivel de energía diferente respecto a lo que siempre he vivido, que es el aburrimiento, la frustración y todo relacionado al estudio. Entonces es por eso que es tan importante, porque es un amplificador del resultado. Qué bueno. Es como vestirte súper bien, ¿no? Para mí, me vesto súper bien y quizás después el pelo lo dejo un poco loco y no me maquillo. Vestido súper bien, pero es verdad que cuando te maquillas y te haces el pelo, todo es... Se pierde distinto. Exacto, parece aún más guay el vestido que te has puesto. Entonces, estos complementos son importantísimos también en el estudio. Juntos a una buena técnica, también una buena mentalidad. Además, ahí, y vuelvo a la experiencia personal, el que cuando uno está bien, ha aprendido a manejar el buen discurso, se siente con energía, con ganas de hacer las cosas, la forma en la que se relaciona con el entorno también es más positiva, porque está bien, no sientes la frustración. Entonces, creo que también cuando no solamente trabajáis el discurso de dentro, sino trabajáis mucho la empatía hacia las personas de convivencia que tienen cerca. Entender que sus lenguajes puedan ser diferentes y lejos de generar confrontación, esa comprensión te hace poder crear un canal comunicativo en el que entenderte con tu entorno. Lo cual yo creo que cuando alguien se propone un reto, ya sea estudiar, aprender un idioma, unas oposiciones, todo esto, estar bien con su entorno es algo que le ayuda también a concentrarse y a muchas otras cosas. Pero me parece súper bonito porque todo empieza y se responsabiliza a uno mismo. Entonces empieza por ti, te trabajas tú estás bien, te concilias contigo, te sientes orgulloso, agradecido, con energía, buscas tus propias técnicas, hay un autoconocimiento y a partir de ahí de pronto todo empieza a ocurrir una magia a tu alrededor, te vas alimentando del resultado y se entran en una inercia súper bonita, que creo que, porque también me ha pasado de gente de mi entorno que ha ido y el entorno de esa persona que no ha estado en el curso, decirme, oye, pero allí ¿qué ha pasado? Porque lo noto diferente, porque es que de verdad, es que ahora mismo estamos en casa y estamos súper a gusto. ¿Qué ha ocurrido? Y yo decir, pues nada, que empieza a estar a gusto consigo mismo y eso hace también que afronte todo lo que se le dice o le pasa de forma diferente y eso también creo que hay una magia ahí detrás. Sí. Sí, si lo pensáis, cuando un profesional tiene un problema en casa y va a trabajar, le ves una cara, una energía, ¿no? Sí. Y todo. Después él arregla sus cosas en casa y quizá también el trabajo, ¿no? O al revés, tengo un problema en el trabajo, vuelvo a casa y ya con mi pareja a veces puedo estar más en tensión y todo. Al final para un estudiante su trabajo es estudiar. Más o menos una persona estudia, hoy te piden máster, títulos, oposición y esto y lo otro, certificaciones, quizá estudian, no sé, 20 años de tu vida, por decir más. Y imagínate pasártelo mal 20 años en una cosa que haces de media 6 horas al día. Ya. Es que es imposible que eso no te afecte. Totalmente. Entonces, yo valoro muchísimo cuando, por ejemplo, hay gente que hace el curso y su pareja le dice, no, mi pareja tiene que hacer el curso porque así dejaría de estresarse. Porque le está haciendo un regalo a él, está haciendo un regalo también a sí mismo, porque al final esta persona estará súper bien también en casa, y es verdad. Porque es una cosa que haces durante muchísimo tiempo del día, entonces hacer que lo hagas bien, que sea productivo, que termines de hacerlo y te sientas, ok, de verdad he llegado a hacerlo con calidad, ¿no? Es algo que te anima muchísimo, te anima a ponerte el día siguiente y todo, y así, días tras días, y es esto un poco lo que pasa, te animas muchísimo y te sientes de poderlo hacer. Qué bien. Yo, por ejemplo, tuve durante muchísimo tiempo ataques de pánico, ansiedad y todo, y en aquella temporada, en aquellos momentos cuando tenía las asignaturas, eran los meses peores de mi vida. Yo salía poco, dejaba de entrenar, comía muy mal o comía poco. Hay personas a veces que comen mucho, demasiado y mal. Hay personas que dejan de contestar al móvil. Yo tengo padres que dicen que mi hijo se vuelve un fantasma. O mi pareja en época del examen y yo no la veo. O tus amigos dicen, pero ha desaparecido. Porque igualmente este estudio que te estresa tanto al final te condiciona y compromete también otras cosas. Entonces para mí fue súper importante quitarme este estrés. Mi hermano me decía, es que no se puede hablar durante los exámenes, ¿no? Mi pareja dice que existe solo el estudio.
Y esto era lo que había pasado. Entonces es normal que después, reduciendo el tiempo, sintiéndote más productiva y estresándote menos, y Mejor más todo. satisfacción también de las notas después, mejor. Totalmente. Ahora estamos en una etapa en septiembre que es una época de caos y de orden, ¿no? Volvemos al hábito, esas La listas pesadilla. infinitas, es casi que como el comienzo de año, ¿no? Como nos pasa en enero, volvemos a los objetivos, porque los niños también empiezan con su rutina. ¿Cómo podemos vivir esta etapa en la que nos enfrentamos ahora y queremos afrontar nuevos desafíos y demás de forma más inteligente, más humana, más ordenada? Yo creo que el primer paso es un poco como cuando termina el año, ¿no? Que hace los propósitos, ¿no? De nuevo año, es elegir en septiembre cuáles son las metas que tú quieres conseguir, ¿no? Y tenerlos claro y hacer que sean cosas concretas. Siempre un objetivo para convertirse en algo que tú puedes conseguir realmente tiene que tener 3 características: medible, motivante y alcanzable. Entonces, muchas veces no nos ponemos objetivos, nos ponemos propósitos, ¿no? Sueños. Y claro, cuando es demasiado a largo plazo, no sientes realmente que te estás acercando, mas sientes siempre que falta mucho tiempo. Entonces, si fuera un estudiante, la cosa que me diría es llevar las cosas más al día para llegar a disfrutar de las vacaciones de Navidad, que es algo muy poco típico para los estudiantes porque están siempre allí con el libro y quizá lo llevas contigo a la montaña, esto nunca lo abres, pero te sientes menos culpable, ¿no? Y después siempre en enero te pegas allí la paliza increíble de estudiar. Entonces, saber dónde quiero llegar a disfrutar de las vacaciones, quiero llegar a sacar este tipo de nota y siento de tener todas las herramientas útiles para conseguirlo. Sí, no, ok, entonces me paro un momento y encuentro la manera para tener esas herramientas. Me falta esto y lo otro, y cuando te sientes de tener todas esas herramientas, te pones a conseguirlo. Igual para un profesional le diría lo mismo. Y sobre todo que esos objetivos dependan solamente de ti y que no haya nadie a complacer o para dar felicidad a otro, entonces me pongo ese objetivo. Porque esto es la clave para pasártelo súper mal. Yeah. Sí, al final metas cortas porque cuando vas consiguiendo objetivos también te retroalimenta para ponerte en movimiento. Como te pongas algo muy gordo y muy a largo plazo, es cierto que al final terminas soltando. Sí, sí, yo los cursos de septiembre-octubre son los cursos que siempre hago más grandes juntos a febrero, así, porque son los cursos donde me piden muchísimo de apuntarse allí. A veces tengo que hacer lista de espera porque no puedo atender a todo el mundo, porque son los momentos donde si tú desde allí empiezas a tener una herramienta, los mapas mentales a clase, las técnicas de memoria desde el principio, es que llegas a selectividad súper tranquilo, llegas a las asignaturas de la carrera mucho más con el tiempo para poder hacer el repaso y todo. Y un profesional, por ejemplo, a veces me dice, no, ahora empiezo otra vez a tope, pero es que el profesional probablemente nunca tendrá el tiempo. Entonces, el hecho de sentir que tú no tengas tiempo para hacer algunas cosas es la alarma de tu vida que te dice, ok, tómate este tiempo. Yeah. Fórmate, haz algo, porque si no estarás siempre detrás de este problema, te sentirás siempre sin tiempo. Y si tú no gestionas el tiempo te gestiona. Entonces es súper importante que desde el principio tenga las herramientas. Entonces, sin embargo, aconsejaría a todo el mundo de hacer el curso, de tener herramientas para vivir mejor este año. Porque si no entramos en no, el próximo año será diferente, no, esta vez le echo más ganas, no, esta vez me pongo antes, y mañana, más nunca. Sí. No y llega. al final alimentas tus propias etiquetas otra vez, Bravo. Otra vez no lo he conseguido. Exacto, es importantísimo. Estoy súper de acuerdo contigo, Espe, porque cuando, yo digo siempre, la cosa más importante es no llegar al momento donde por la mañana te estás poniendo la alarma, ¿no? Y estás poniendo la alarma, no sé, 7:30, y hay una voz dentro de ti que te dice, no te pongas porque tanto no te vas a levantar, ¿no? Y le empiezas a poner más tarde. Y aquella voz, yo digo, es la muerte de tu autoestima. Sí, ¿verdad? Sí, porque sabes que no podrás hacerte caso nunca. Y claro, cuando tú eres la persona con la cual con más dificultad te comprometes, imagínate. Entonces, es tener herramientas de este tipo que te
dan efectividad, que te hacen tener la certeza que, que sabes cómo hacerlo, es súper importante para no vivir eso. Totalmente. Y vamos a darle 3 claves prácticas a alguien que quiere empezar a organizarse, quiere empezar a estudiar. ¿Cómo crees que 3 tips puede tener para organizar su mente y su espacio a la hora de... o alguien que diga, no sé cómo empezar, ¿qué debería hacer? Ok. Mira, yo siempre para los estudiantes una técnica súper efectiva que casi nadie aplica, entonces espero muchísimo que tú que estés escuchando puedas aplicarla, porque hoy somos todos el hasta cuánto aguanto, pero no funciona, y es dividir tus tareas de estudio y trabajo por ciclos de productividad. Para un estudiante... aconsejo siempre 25-45 minutos de estudio, trabajo activo y práctico seguidos de 5 minutos de descanso siempre, porque aquel descanso te permite de recuperar la energía suficiente para el siguiente. Hay personas que ven aquel descanso una pérdida de tiempo y no entienden que el grandísimo gasto de tiempo lo tienen no haciendo pausa. Total. Porque trabajas como un ordenador en ahorro energético todo el tiempo. Entonces, importante esto. 25-45 minutos, puedes repetirlo 3 o 4 veces y allí aumentará muchísimo tu concentración. La segunda cosa es poder planificar todas las tareas con un objetivo concreto. Es decir, antes de empezar a hacerlo, es decirte qué tiene que ocurrir en estos 45 minutos y ocuparte de alcanzarlo. Y si no lo has alcanzado, al final cuestionarte, ok, ¿por qué no lo he hecho? Me han faltado 2 páginas, ok, ¿cómo hago hacer entrar estas 2 páginas en estos 45 minutos? ¿Hay una técnica de lectura rápida que tengo que aprender? Vale. Porque el saber que vas coleccionando victorias es algo que te motiva muchísimo y te hace sentir al final del día de haber sido productivo. Y también una cosa que quizá es el tema de aprender unas técnicas para gestionar el estrés. Porque que sea un estudiante o un profesional es muy típico estresarse durante el proceso. También si sale bien, ¿eh? Somos muy autoexigentes, tenemos muchos estándares, hoy hay un montón de competencia y esto te bloquea muchísimo. Hay quien dice mejor trabajo mejor bajo presión y es la mentira del siglo, ¿no? Esta, porque bajo presión no trabaja mejor nadie. Solo que no queda otra, ¿no? Para hacer algunas cosas. No, llegar al momento donde no sabes gestionar este estrés, ahora hay un montón de maneras, para hacerlo es importantísimo. Sí, yo era muy de esa frase hasta que hice el curso y me di cuenta que era la primera verdad que tuve que descubrir, de no trabajo bien bajo presión. Trabajo porque no me queda otro remedio, pero no bien, o sea, no es saludable. Y después es verdad que yo en el primer podcast hablaba de la cantidad de libros que leo en un año, porque me encanta la lectura, y como después del curso Genius, que me decía, multiplica la velocidad, yo efectivamente, o sea, yo llegué al multiplicar por 10 mi velocidad lectora comprensiva, o sea, no solamente pasar el ojo, sino de hacerlo. Y eso me ha dado igual, o más tiempo para mi ocio y demás, o más tiempo para leer más libros, porque siempre hay la sensación, yo creo que nos pasa a todos los grandes lectores, de que nos va a faltar vida para leer tanto bueno contenido como existe y está a nuestro alcance. Y ahí también creo que enriquece mucho, que es una forma también de optimizar, de concentrarte, entonces es súper interesante. Bellísimo, sí, hay quien ahorra y quien aprovecha. La cosa importante es que pero lo elijas tú en el libro, eso es importante, ¿sabes? Porque cuando no sabes hacerlo, lo está eligiendo la vida, cuando lo sabes hacerlo, eliges tú. ¿Ahora qué hago? ¿Salgo o aprendo más? Y que las dos cosas te den paz. Total, hoy nos está dejando una frase de oro, o sea, aquí hay un contenido de verdad, llevo todo el rato diciendo qué frase más buena, qué frase más buena. O sea, todo esto lo extraeremos porque es súper interesante. Vale, ya en la parte de cerrar, nosotras aquí hablamos mucho y la creación del podcast va de ser, hacer y tener. O sea, todos aspiramos a grande éxito, ¿no? Y muchos pensamos en poder viajar, poder tener la casa de mis sueños, pero todo lo que conlleva el tener comienza por el ser. El ser, que tú tomas conciencia, te pones a hacer y la consecuencia va a ser el tener. ¿Cómo te ha cambiado a ti como persona esa parte de tu ser, enseñar a otros a confiar en su mente, en su capacidad y en su valor? ¿Cómo ese aporte de valor te ha transformado a ti en tu ser? Bellísima pregunta. Mira, la verdad es que
yo he entendido una cosa en la formación, que es que si de verdad quieres ayudar a alguien, la primera persona que tiene que hacer esta cosa eres tú. Entonces he entendido que si tú quieres contribuir, si tú quieres crear impacto, un impacto positivo evidentemente, o lo aprendes a hacer contigo y tú te conviertes en este tipo de persona o será muy complicado conseguirlo. Porque, ¿sabes? La gente a veces cuida muchísimo en cómo quiere decir las cosas, en la palabra que quiere utilizar, pero la gente no escucha tus palabras, es que siente tus emociones. Y detrás de las palabras dichas con coherencia hay una fuerza grande. Hay personas que muchas veces no necesitan decirte algo, solamente verlo, hacer algo, te dice todo. Entonces a mí me ha transformado el querer aportar a los demás o guiar a las personas porque por primero he tenido que hacerlo conmigo. Yo he tenido que guiarme, cuidarme, ocuparme de mí, de mis pensamientos, de mi energía, de algunos pensamientos también que tenía sobre mis capacidades y todo. Y claro, cuando tú ves que lo has hecho contigo, que a veces el cambio más difícil que queremos conseguir es proprio cambiar nosotros, cuando tú haces el trabajo más complicado, que es cambiarte a ti, ¿no? Porque alguien piensa es ayudar a otro a cambiar, pero la verdad es que tú no cambiarás nunca a otro, porque no puedes cambiar a alguien que no quiere ser cambiado. Las personas son cajas que se abren desde dentro. Y yo ha llegado un momento donde entendí, ok, si quiero tener un tipo de vida, tengo que ser la persona que puede tener ese tipo de vida. Entonces, el contribuir a los demás ha sido la mejor forma de contribuir a mí misma. Entonces es esta la cosa que me ha ayudado mucho y que me ha hecho cambiar y después llegar a esto y a ser diferente. Y cada vez hay muchas cosas que quiero hacer y cuando más me enfoco en hacer las cosas, menos me salen. Ya. De verdad. Porque hay algo que tú tienes que pedirte ser todos los días para que ocurran las cosas. También porque las cosas no ocurren, eres tú que las haces ocurrir. Y los sueños son bonitos, pero construirlos es quizá la parte mejor del sueño, del proceso. Y cuando tú después te construyes también a ti misma, ¿no? Y yo siempre a mis alumnos digo, yo no era ni la mitad de la persona que soy hoy, era muy tímida, no hablaba en público, autoestima más o menos, muy dolida, con rencor, también triste. Mirándome no percibías la alegría, la felicidad por X cosas de mi vida y fue súper importante quitarme esta capa y decir, el pasado no refleja el futuro, lo que me ha pasado no define quién soy y yo puedo crear esta Margherita. Qué bueno. Cuando lo haces contigo, al final no hay tampoco que enseñarlo, hay simplemente que estar al lado de las personas y hacer que piensen, si ella lo ha hecho, yo también puedo. Para mí eso lo define mucho el ser auténtica. Y para mí tú lo eres. Yo cuando a lo mejor he recomendado el curso y he hablado de la persona que hay detrás del curso, siempre digo, porque además es muy auténtica. Y me dice, ¿a qué te refieres? Digo yo, a que he tenido la suerte de conocerla fuera de y la forma en la que se comporta, cómo toma decisiones, cómo a veces incluso hemos vivido situaciones de, oye, ¿qué opinas de esto, de lo otro? Tu forma de pensar, de actuar, de darle lógica o a veces suavizar el evitar hacer juicio, el cómo habla, es muy diferente al resto, al de la mayoría, porque tú ya eres diferente a la mayoría y va tan alineado con lo que después cuenta que a mí eso es lo que le da autenticidad. Digo, no hay un registro diferente, una Margarita que te da el curso y que tiene todo su ponencia preparada, así la sacas de esa zona y puedes sacarle cualquier otro tema. O sea, de hecho hoy sigues demostrando la autenticidad, sigues hablando con naturalidad de lo que tú eres y te sale solo. O sea, no necesitas prepararlo, no necesitas nada. Da igual la pregunta con la que te abordemos, va en ti y eres tú y toda tú en eso. Entonces, a mí me parece que esa realidad traspasa, es lo que tú dices. La gente lo percibe, hay algo que notan. De dentro a fuera. Y en línea Gracias. con eso, ¿cuál ha sido el mayor juicio que has tenido que derribar sobre ti misma para hacer lo que estás haciendo ahora?
Sí, hay varios, pero si tuviera que elegir, visto que no, a raíz también de lo que has dicho ahora, yo pienso que ha sido el darme cuenta que había una historia mía que yo podía escribir y que no estaba escrita. ¿Sabéis? Cuando yo soy una persona que ha nacido en el sur de Italia, de una familia humilde, mi padre falleció cuando yo era pequeña y mi madre fue una mujer muy fuerte que ha llevado delante la familia y yo me sentí un poco pringada. Me sentí como que la vida no me había dado las cartas para yo jugar la grande partida, ¿no? El grande partido. Y fue súper importante para mí el darme cuenta que daba igual, que no pasaba nada, que podía tirar esas cartas y crearme otras o que podía jugarlas en una manera diferente. Y ha sido darme cuenta que mi historia no la había escrita la vida y que había un nivel de felicidad, de bienestar, de salud, de prosperidad, de pasión que yo en aquel momento veía imposible para mí y que podía llegar allí. Eso ha sido importante, el no sentirme como que estaba enjaulada y en una realidad que es muy diferente cuando tú miras Instagram. A mí me pasaba mucho. Yo miraba Instagram y me parecía todo súper guay, súper bonito, perfecto, todo fantástico y la gente no tiene ningún problema, ¿no? Tío, vida increíble. Y digo, y no he tenido suerte. Cioè, la cosa que yo me decía es, no he tenido suerte. Eso ha sido quizá el pensamiento más importante que he tenido que borrar y cambiar. Y entender que aquella gente tiene problemas. Y que aquella gente quizá en alguna cosa no ha tenido suerte, por así decirlo, si la suerte de verdad existe, no sé. Pienso que no. Pero ma che habían elegido hacer ver una cosa. Y que mucha gente, para inspirar, no te cuenta cuánto es difícil, ma te cuenta cuánto ha sido increíble hacerlo. Y para mí hoy, ser esta persona que dice a la gente, no te cuenta todas las dificultades que ha tenido, ma cuánto ha sido bonito, no obstante todo el camino, es la demostración que aquella frase del no he tenido suerte era una grandísima mentira. Al final se trata de salirse de la queja, de responsabilizarse de uno mismo, porque tu presente te pertenece y tu futuro también. Entonces es verdad que es interesante ahí pues, responsabilizarse sobre todo, y no caer en el victimismo que muchas veces vemos en algunos entornos y decir, oye, pues hasta que no te responsabilices nada va a cambiar, realmente. Y sentirme merecedora también. Totalmente. De eso. Bueno. No había una cola en el momento en el cual se ha creado todo eso, donde había la gente que le iba bien, la gente que le habría ido mal. Había todas las personas juntos y cada uno ha elegido su camino. Uh-huh. Esta es una cosa que sentirme merecedora, que yo podría ser una de esas personas y que la habría podido elegir con mis acciones, mis elecciones y todas las cosas que al final hago todos los días. Ya por ir cerrando, ¿qué le dirías a la persona que nos está escuchando, que está ahí detrás viéndonos en YouTube, escuchándonos en Spotify, donde estén, que siente que empieza ahora septiembre y que no sabe, que no vale, que no ve lo que quiere, que cree que no es capaz? ¿Qué le dirías? Mira, le diría que... Guarda, mira allí, ¿no? Vale, ok. Le diría que esto es lo que he pensado hasta ahora por algunos resultados que he conseguido, pero existen maneras para cambiar los resultados y cuando cambian los resultados cambian también lo que tú piensas y sientes hacia ti mismo. Pero date una oportunidad, porque a veces somos un poco tontos y por miedo decimos que ya está, ya lo he intentado todo. Y hay una cosa que siempre me gusta decir, que es no dejes de intentarlo,
porque es verdad que podría ser la otra vez donde no va bien, pero hoy sí va bien. Y yo nunca dejaré de intentarlo con todas las cosas de mi vida y lo aconsejo siempre a todo el mundo y le diría de, sin duda, poner una margarita en tu vida. Haz el curso porque te dará un montón de tranquilidad y un montón de nuevos objetivos, nuevas metas que quizás nunca habías hasta pensado poder conseguir, porque rompes un montón de límites en el aprendizaje. Sí, sí. Además, cuando habla de la experiencia Genius, yo la primera vez que llegué y lo viví, es verdad que sentía que había muchas personas con expectativas muy altas sobre mí. Era como, qué bien que estés aquí, lo vas a conseguir. Entonces, para mí además tuve la suerte de que fuiste mi tutora y sentir eso, que quizás vienes de una época en la que dices, yo no valgo para esto, tal, y de pronto tienes delante una persona que te dice, sí, sí que vales, y yo lo sé, yo sé que vales, yo sé, y la ves con esa seguridad y esa confianza en ti, a veces suele ser la chispa que necesitas para despertar algo que te vuelva a ilusionar y te vuelva a conectar. Así que súper bien. Es así, hay una frase que dice de intente lejos de las personas que intentan disminuirte porque la gente mezquina lo hace siempre. Sin embargo, quien es verdaderamente grande te enseña que tú también puedes ser grande. Y pienso que esta manera de tratar las personas, de hacerles sentir que son grandes, es la mejor manera de decirle que quieres su bien. Entonces, en aquella temporada todavía no nos conocíamos bien, entonces yo no os quería. Ahora que os quiero, lo pienso aún más, que sois grandes y que seréis grandes, que hacéis todo lo grande y que sois extraordinarias y esto lo digo también a todo el mundo porque quiero siempre el bien de las personas. Muchas gracias, Margarita. Y ya para terminar, porque yo creo que después de esta charla va a haber mucha gente que se quede con ganas de más, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden hacer ese curso contigo y seguir formándose contigo? Ok, yo soy la instructora del curso Genius en Málaga. Nosotros estamos en toda España y en 6 países, pero en Málaga tenemos oficina física. Probablemente todo el mundo viviendo en Málaga conoce esta zona al lado de la estación de trenes de Vialia. Y también en la página web de Curso Genius podéis encontrar la sede de Málaga y allí llegarán directamente las notificaciones a mí. Hay posibilidades en esta página web de hacer gratuitamente algunos test de lectura, test científicos, y yo soy la persona encargada de hablar con todas las personas de Málaga, entonces llegaréis directamente a mí o en mi Instagram, Margarita Vattimo, simplemente. Allí encontraréis también mucha información sobre los cursos que he hecho en Málaga y escribiendo allí en direct os contesto yo personalmente y toda la semana hacemos clases online gratuitas que podéis ver con enlace de Zoom, así que escríbeme y te invitaré a una conferencia de curso porque te encantará. Genial. Margarita, ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo. A vosotras, de verdad, muchísimas gracias. Y si queréis recibir más contenido de valor como este, simplemente darle a suscribirte, y si quieres dejarnos algo en comentarios, alguna pregunta o lo que sea, estaremos pendientes, ¿vale? Para poder responderte. Así que nada, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Chao.